Como cada lunes ya están aquí en el estudio Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos México, que ya tiene sus asambleas. Sí, ya ¿No llegamos parabas de presumir ayer? Sí, estuvimos súper presumidos, con razón. Ahora sí que nuestro trabajo nos costó. Ya sé, oye. 202 asambleas. ¿Ya es el último requisito o falta No, alguno? falta ahora el de las afiliaciones, son 257,000, llevamos 140,000. Nos queda hasta fines de febrero y estamos muy optimistas de Para lograrlo. crear su partido, ¿verdad? Correcto, Somos México como una nueva fuerza política nacional. Ahí presumíamos la boleta, ya nos vimos ahí con Fernando Belauzarán y otros compañeros. Rubén Moreira, ¿cómo estás? Coordinador de los diputados del PRI. Muy buenos días a todas, a todos. Felicito a don Emilio y a Gracias. todos sus Siempre compañeros. es que venía la competencia, ¿no? Hoy la democracia Sí, debe claro, ser así, ajá. ¿no? Porque aquí hay unos que yo conozco que andan más bien viendo cómo recortan todo, ¿verdad? Y de Israel no vas a estar hablando. No digo nombres. ¿No? Porque te vi. no, ¿Cómo estás, querido Israel? Muy bien, bonita semana a todas, a todos. Oye, la presidenta está hablando de su evento del sábado. Dice que no hubo acarreados. No, se fueron todos. Que ni modo- dice que ni modo que la gente llegara caminando, pues sí No, llegó en pues, camiones. ¿cómo crees? Entonces, vamos a escuchar y vuelvo contigo. Voy contigo y arranco, Israel. Vinieron el sábado, muchas gracias. Vinieron de toda la República. Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo y la gente se organiza. Lo digo porque para cualquier comentario adicional. Segundo, mucho entusiasmo. Muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría, la gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico, de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación. ¿Es necesario, Israel Zamora, cómo estás? De nuevo, Hola. buenos días. ¿Es necesaria esta movilización cuando tienen todo el poder? Pues yo creo que es algo que siempre ha sucedido. Sucedía incluso antes de que el presidente Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República. Desde el 2006 yo recuerdo que ahí nos Porque eso juntábamos, hacíamos. Entonces, Ajá. el Zócalo O sea, por parte de contrastó Andrés Manuel. mucho. Sí, también Como con la oposición presidenta. y como gobierno. Ajá. También con la presidenta ha sido así. Entonces, sirvió mucho para contrastar, creo, también el que la movilización que se había realizado el 15 de noviembre, en donde acá fue totalmente pacífica el día del sábado. La verdad es que muchos jóvenes, como dice la presidenta, pudimos observar allá jóvenes contentos, ¿no? La verdad es que ese tipo de eventos sirve para recordarnos a todos en el movimiento que la transformación va avanzando. Creo que la presidenta hizo una recapitulación de lo que ha significado los gobiernos de la Cuarta Transformación, de ella y del presidente Andrés Manuel. Entonces creo que nos ayudan también a de poner el foco en el objetivo que sigue siendo ayudar a los que menos tienen en nuestro país, a recordar que las batallas todavía continúan, ¿no? Que sí, efectivamente, ahorita escuchaba lo que te decía Ugalde, me daba risa, pero la verdad es que hay intereses que todavía están buscando que en México se privilegie a unos cuantos, hay intereses económicos muy fuertes que siguen ahí y hay que recordarle al pueblo de México que la lucha no está ganada, que se han logrado grandes cosas. Ahorita yo creo que vamos a tener oportunidad de profundizar en ello, en lo económico, en lo social. Entonces, ¿cuál es la amenaza? O sea, ¿cuál es la amenaza que ven? ¿Qué intereses? ¿De parte de quién? Pues hay intereses, mira, por ejemplo, lo que se acaba de discutir la semana pasada, que es la ley de aguas en general, la ley general de aguas y la ley de aguas nacionales, es un claro ejemplo de los intereses que están detrás de las riquezas que hay en nuestro país. Y es bueno traer el debate, subirlo y que la gente esté informada y que la gente, con la información que se proporcione de todos lados, pueda armar un juicio. A ver, ¿en qué se equivocaron en la ley de aguas? Rubén, ¿cómo estás? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, primero, ese evento era ¿para qué? ¿Y para quién? ¿Para qué? Pues no lo entiendo, salvo que digan que para festejar 1 año o 7 años de gobierno. Primero, el país no está creciendo. Segundo, no va a crecer.
la inflación no cede lo suficiente, están quebrados, no tienen dinero para los salarios mínimos profesionales que ellos prometieron, que ahí los tienen detenidos en el Senado. Un mensaje tal vez porque como iban a ir a lo muy neoliberal del Mundial, pues no sabían qué iba a pasar allá y algún descontón, entonces vamos a llenar la plaza acá. Tercero, demostrar que... Bueno, pero todavía no estaba decidido lo del Mundial cuando ya había evento en el Zócalo. Por eso, pero ahí lo anotaban. Tercero, demostrar que llenaron con los grandes nuevos corporativos de ellos, con el CATEM, con el CENTE, que por cierto no dice nada sobre el salario mínimo profesional, llenaron con los petroleros, con gremios, fue con lo que llenaron, con un acarreo, demostrar que hay paz. Pues hombre, en ese momento que estaba el gobernador de Michoacán, le pusieron una bomba en un vehículo allá y una tragedia. Entonces todo eso. Ahora la narrativa sigue, el agua, pues, no demostraron ninguna vez algún acaparador. Los que pusieron ahí eran políticos de oposición que resultó que tenían 3 veces menos concesiones que uno solo de los de Morena, que también le sacaron ahí las pancartas. Que le digan a México, si no quieren industria, que le digan a México que aquí en la ciudad capital se tira el 40% de líquido y ahora se lo quieren quitar a los campesinos. Y 2 cosas para terminar con lo del agua. No hicieron consulta pública, que ordena la consulta a los pueblos originarios, que ordena la Constitución, por más malabares que hagan, y permanece el artículo 22 donde dice, los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Oye, Rubén, así dice. Toda esta gente que vimos en el Zócalo el sábado y que petroleros y el sindicato tal y cual, pues eran los del PRI, ¿no? O sea, era igualito el movimiento, la movilización. Con una diferencia. ¿Cuál? En aquel momento, la construcción de las grandes organizaciones se estaba dando. Me refiero a los tiempos de Cárdenas, a los tiempos de Adolfo López Mateos. Esto es la pura conveniencia. Fíjate, me voy a ir sobre el CENTE. No les han dado el salario mínimo profesional, pero sí les dieron una senaduría y ahí están en la plaza. ¿Tú crees que sí hay diferencia? Déjame empezar al revés, Emilio, entre el acarreo acá ya de los sindicatos y ahora. Mira, yo creo que no. Yo creo que en esencia lo que estamos viendo a Morena es convertido en un nuevo aparato de Estado. Y el sábado fue eso. Que el aparato de Estado antes se llamaba PRI, ahora se llama Morena. Y es el uso que, por supuesto, de recursos públicos o de recursos privados o del narco, o todos los anteriores. La movilización atómica nos sorprende. La foto del periódico Reforma es muy buena, ¿no? Ayer, ¿no? Hace una descripción de cómo se ocupó el Zócalo, ¿no? Y tú lo que ves ahí es justamente el gobierno de Sinaloa. Pues cómo no va a venir Rubén Rocha si lo han defendido después de que tiene el estado incendiado, la CATEM, los electricistas, la CROC, la CENTE, es decir, la movilización de petroleros, de gobiernos locales, de gobiernos ferrocarrileros, toda la estructura. Pero esos miles de millones de pesos, uno se pregunta, ¿y no podrían usarlos en medicinas? ¿Y no podrían usarlos de otra manera? Manera. Y si uno se pregunta, ¿no apareció el bloque negro? Pues claro, Israel, pues si son ellos mismos, solo sacan el bloque negro cuando hay una marcha que les incomoda. Y la verdad es que lo que estamos viendo es un bonito, ¿no se acuerdan de ese programa, El Túnel del Tiempo? ¿No? Cuando regresábamos. Y el problema es que los que ofrecían ser distintos están regresando a México y estos son una muestra del retraso y de la regresión. Al ratito en la siguiente ronda vamos a hablar de los 7 años y hay que hacer un balance de esos 7 años, porque de eso se trata más allá del acarreo atómico que vimos. La presidenta hablaba de pobreza, salario mínimo, como los logros más importantes de los gobiernos morenistas. Claro. 7 años. Yo te quiero datos muy concretos, ¿no? Lo que vimos el sábado fue el apoyo del pueblo al gobierno de la Cuarta Transformación y específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicen que no se ha aumentado el salario mínimo profesional. Bueno, hay que hablar del salario mínimo general. 315 pesos para el 2026. Antes, durante los sexenios del PRI y del PAN, que ahora opinan de lo que se debe hacer respecto del salario mínimo, en ese momento le subían decían 2 pesos durante 30 años, 2 pesos al año, Azucena. Dicen, es que la inflación, bueno, si tú comparas, por ejemplo, yo hice un estudio de lo que podías comprar
¿Cuántos kilos de tortilla, por ejemplo, se compraban cuando llegó el presidente Andrés Manuel con el salario mínimo? Y ahora es 3 veces más lo que puedes comprar con el salario mínimo. Por ejemplo, la gasolina. ¿Cuánto el precio de la tortilla igual. cuando empezó López? Mira, el dato, ahorita te lo doy. O sea, ¿cuánto cuando empezó López y cuánto cuesta ahorita? Bueno, mira, a ver, dame un segundito y si quieres ahorita te lo paso. Bien. Pero el tema es que la gasolina igual. La gasolina costaba X, pero el problema es que el salario mínimo no te permitía, no tenía un poder para poder adquirir bienes. Actualmente se ha controlado la inflación. Decirles nada más que, por ejemplo, si consideramos los países que son los socios comerciales de México, Estados Unidos, China, no tuvieron una disminución de la inflación. Estados Unidos se quedó tabla si lo comparas desde enero de este año a la fecha. China igual. Canadá tuvo ahí también una ligera disminución, pero México es el que tuvo la mayor disminución de la inflación, considerando la que teníamos en enero de este año. Ahora, salario mínimo es diferente al salario de profesionistas. Sí, hay un salario mínimo general y también hay un salario. Vamos a enfocarnos en salario mínimo, que creo que aquí nadie regatea ese punto, ¿verdad? No. ¿Por qué no lo hicieron en el PRI, Rubén? Nada más confiésame, explícame por qué no lo hicieron. Te los voy a priistas. decir algo muy interesante. Este año es menor el aumento del salario mínimo general al último año del presidente Peña. ¿Qué porcentaje fue el último año de Peña? 14.7. ¿Por qué? Porque durante el presidente Peña se desvinculó. No, Sí. quiero que nos expliquen, porque Sí. bueno, unos presumen Sí. una cosa, otros dicen Sí, otra. No, nada más te voy a decir. A ver, Bueno, ahora que recemos para que me lo expliques bien. Porque vamos al corte. Muy bien. Israel Zamora destaca como un logro de los gobiernos morenistas el aumento del salario mínimo. Y Rubén Moreira dice que el salario mínimo en realidad aumentó más con Peña Nieto. No, mira lo que estoy comentando. A ver. Este año, 2026, el año que entra, el aumento al salario mínimo va a ser inferior al último año de Peña Nieto. Ahora, ¿quién logra o quiénes logran? Este es 13 y el de Peña 14. Este es 13% y el de Peña 14. 14.7, el de Peña. ¿Por qué se puede aumentar el salario mínimo? Porque en el gobierno de Peña Nieto sucedieron varias cosas. Varios gobernadores, o el jefe de gobierno aquí de la Ciudad de México, Miguel Mancera, y tu servidor, gobernador de Coahuila, empezamos a desvincular o a desindexar el salario de otro tipo de situaciones como multas, infracciones, actualizaciones, porque cuando tú subías el salario también empujabas todo lo demás. Entonces se crearon las UMAS y el primer gran aumento de salario se dio con Peña Nieto. Segundo, el salario mínimo lo pagan los empleadores, no lo paga el gobierno. Entonces qué bueno que ha aumentado el salario mínimo, ya se va a estacionar, ¿verdad? Y va a quedar mucho más alto el otro. Sí, y qué bueno. Ahora, ¿cuánto es al universo de población? No es todo lo que se dice, porque realmente en este país no pasaban de 500,000 personas las que recibían aquel salario. Qué bueno. Pero enfrente de eso, y aunque no lo quieran aquí hablar, está el salario mínimo profesional, que es el salario mínimo que prometió López Obrador el 5 de febrero de 2024 para ganar las elecciones a policías, maestros, soldados, enfermeras, doctores y Guardia Nacional. Ese está en se cambió la Constitución en Cámara de Senadores, Diputados y en las legislaturas, y se tiene congelado en este momento por Laura Itzel Castillo su declaratoria de constitucionalidad. Antes fue Noroña. Sí, y antes fue Noroña. Ese sí refleja la fortaleza del gobierno. No lo aprueban porque no hay dinero, está quebrado. Por otro lado, tú te puedes ir, es la disminución de la formalidad en todo el país. El aumento de la informalidad, sí, como 50 y tantos por ciento, sí, ¿no? Y eso va y pega al otro lado. A ver, muchas gracias Mira, por su atención. vámonos a los temas sustantivos que le importan a la población, que son educación, salud, seguridad y economía. Pero antes, ¿le iba mejor el salario mínimo con Peña que con Morena? Subió más en la época de Morena el salario mínimo. Ajá, eso es entonces correcto. no le va mejor el que con el mérito sustantivo son de los empresarios y los trabajadores, no del gobierno. Y El gobierno es un mal empleador, paga mal y los sueldos que tendría que haber subido los tiene congelados de hace 3 años. Es una reforma constitucional aprobada.
el gobierno es mal empleador. Entonces, el mérito no es de Morena, perdón, pero yo insisto que es un mérito de Coparmex. Pero vámonos un poquito a los temas de sustantivos. En los 7 años de Morena, sí tienen récords, y eso hay que reconocérselos. Por ejemplo, 234,000 homicidios, récord. Nunca había habido tantos homicidios en la historia. Más 70,173 desapariciones, récord. Nunca había habido tantas desapariciones en la historia del país. 6,173 feminicidios, récord. Nunca lo habían logrado tanto, 140,870 violaciones. Ningún gobierno había tenido ese logro. 65,965 extorsiones registradas, récord. Nadie lo había logrado tan bien. 1,537,600 estudiantes menos en las escuelas. Desde 1921 nadie había logrado ese récord. Nunca se había logrado tantos estudiantes menos en las escuelas como los gobiernos de Morena. Pero siguen batiendo récords. 24 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Ningún gobierno había logrado eso. 62,7 millones sin seguridad social. Es decir, si nos vamos a educación, menos niños en las escuelas como ningún gobierno desde 1921. Seguridad, récord en homicidios y desapariciones. Y economía, fíjate, Israel, un crecimiento anual del 0.8%. Y qué bueno que hablaste de gasolina. López Obrador la ofreció a 10 pesos. Ahí estaba, si te déjame terminar, carnal, se han atascado y ahora te pones riguroso. Sea riguroso para sus tiempos también. Dale. Citlali Hernández y sobre todo López Obrador se atascaron, se llenaron la boca diciendo a 10 pesos la gasolina, cuesta 24. Y si nos vamos a lo que significa la deuda, este gobierno es récord en deuda. Nunca ha tenido ya nadie parece ese año récord. Nuevo, ya lleva 24 campanadas. Por aquí. eso, pero Mira, igualito que ustedes. Vamos a hablar de gasolina. Vamos a hablar de gasolina. Dale. 2018, chéquelo, cualquier persona puede checar lo que voy a decir. 2018 costaba 19.28 pesos. Con el salario mínimo que ustedes mantenían en la precariedad a los trabajadores mexicanos, aguanta, yo me aguanté, ahora tú también aguanta. Dale. Fíjate, Me en 2018 costaba 19.28. Con el salario mínimo raquítico en que ustedes tenían a los trabajadores mexicanos, solo les alcanzaba para comprar al día 4.5 litros. 4.5 litros. Ahora con el salario mínimo de 2026, que cuesta 24 pesos la gasolina, van a poder comprar 13.12 litros, mientras con el salario que ustedes le daban al pueblo de México solo se podían comprar 4 litros, ahora se van a comprar 12 litros, Emilio. ¿A cuánto le ofreció López Obrador? Más. ¿A cuánto le ofreció López Obrador? Ese nada más es un punto, pero vamos a hablar de otra cosa Contéstame importante. lo que te estoy de la preguntando. canasta básica. A ver, Canasta vamos básica. a pararnos en gasolina y luego quiero que me cuentes lo de la tortilla, ¿no? A ver, gasolina, dices, cuando entró López, 19.28, 4.5 litros con el salario mínimo. Con el salario mínimo 24 raquítico pesos que nos ahora tenía la oposición. y 13.12 litros con el salario mínimo. Es correcto. A ver. No, a ver, perdón, es que no he terminado. no, contéstame. Van mis 23 campanadas que me contesta. faltan. Ahí te va. Espérenme. Es que quiero ir por puntos, si no Sí. nos vamos a revolver. Voy a regresar contigo. A ver. Solo dime lo de la ¿A gasolina. cuánto le ofreció López Obrador? A ver, puedes comprar ahora, te estoy Contéstame diciendo la 3 pregunta. veces más que Bueno, yo antes. te lo voy a Pero- contestar, Porque 10 pesos. la la economía- A ver, ofreció. la no economía- tengas miedo a decirlo. Permíteme. No tengas hay miedo. muchos factores y A ver. variables que López Obrador la ofreció a 10, Sí, ¿verdad? A ver, pero hay varios factores ¿Sí o no? internacionales que afectan el ¿Sí valor o no? de la gasolina. ¿Cómo qué? Muy sencillo. ¿Sí o no? La guerra en Ucrania con Rusia, por supuesto que tuvo un impacto y podemos hablar de Lo varios ofrecieron a 10, variables que se dan en y así el mundo. todo. A ver, La segundo realidad punto. es esa. Segundo punto. Vamos a hablar de la canasta básica. En el 2018, ahí está, cualquiera puede corroborar cuánto costaba la canasta básica de 2018, 1,482 pesos. Al mes te podías, con el salario raquítico del PRI y del PAN, solo te podías comprar 1.7 canastas básicas al mes, Azucena. Con el salario del 2026, los mexicanos
que tienen una canasta básica por el trabajo que ha hecho el gobierno con los productores, con diversas asociaciones, está en, hoy lo anunciaron en 900 pesos, 900 y fracción, hoy, hace unos momentos. Pero supongamos que cuesta 1,000 pesos la canasta básica. Se puede comprar ahora 9.45. Antes te comprabas al mes 1.7 canastas básicas, ahora con el salario mínimo se pueden comprar 9.45. A ver, Rubén. Ahí está el efecto de un gobierno que se enfoca en las personas. Vamos por partes. A ver, Y eso es lo que celebramos el sábado. Chancita, ya. dale, a ver. El sábado no celebraron nada. El sábado hicieron un evento Un acarreo político, atómico. con un acarreo, con su nuevo corporativismo, con gente clientelar que tienes ahí en esos liderazgos. los ven ustedes, así clasifican yo sí veo ustedes a los no, mexicanos. yo sí veo clientelar No, al no, líder del ustedes no CENTE. son todos los mexicanos, no te convoques, No, al no te líder del equivoques, CENTE sí no lo te veo. equivoques, ¿eh? A Pero ver, Rubén. resulta que el huevo estaba en 24 pesos. El Está el huevo. doble. Ahorita hablamos del huevo, si quieres. Que el aceite estaba en 32 pesos y ahora está el doble. Y así lo puedes ver. Pero además, déjame te digo, generalizan, así son de falaces estos de Morena. Generalizan. Dice, los mexicanos que ganaban el salario mínimo eran 200,000, hermano. Todos los demás ganaban el doble. O sea, en Coahuila, por ejemplo, y en los estados del norte, eran muy pocas las personas que ganaban eso. No, la bronca que tiene este país es que con ese discurso falaz, yo estoy de acuerdo que suba el salario mínimo. Ahora nada más dime dónde está la salud, dime dónde está la educación. Sí, con Peña Nieto el 17% tenía carencia de salud, y ahora es el 40%. Ah, no, pues te felicito. Estamos matando a todo mundo en tu gobierno, maestro. Te felicito. Entonces es falso, es una falacia todo esto que se está haciendo. Si estuviéramos tan bien, ¿por qué el país no crece? Ahora, Si Vamos estuviéramos tan bien... Ya no nos vamos mandaste a lo que dijo conversar. López Obrador, ¿no? De los 10 pesos. A ver, ahorita lo ponemos. Seguimos en la mesa de los lunes con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Israel Zamora. A ver, la duda. ¿Cuánta gente gana el salario mínimo? Es decir, uno se pregunta, si hay alguien que gane 5 salarios mínimos, ¿le aumentan el 13%, Rubén? No ¿Solo a necesariamente. quien gane un salario mínimo? Sí, sí, nada más el salario mínimo inicial. No necesariamente, porque todos esos van a las negociaciones de los contratos colectivos. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahora, ¿cuánta gente gana salario mínimo en México? ¿Cuántos son los beneficiados directamente con este 13% del aumento? 200,000. 200,000. El salario mínimorum es muy poca gente. O sea, solo 200,000 pesos van a Ahora, recibir el 13% de aumento. Mira, yo creo que ¿Son 200,000 es personas? positivo para el país que la gente gane más, sí es Pues positivo. claro. Qué bueno. Y eso debería ser una cosa que celebramos como país, donde hay un concierto de empresarios, de trabajadores y de gobierno. Eso debería ser el tipo de cosas que se debería generalizar. Lamentablemente no sucede así en otros ámbitos. Lo que hemos visto es que la seguridad, al contrario, vemos a Morena en un pacto criminal. Los 7 años de abrazos y no balazos generaron el huachicol fiscal. Es el mayor fraude en la historia del país. Pero también lo vemos en educación. En educación tenemos un retraso significativo. El estado de las escuelas, una tercera parte de las escuelas están en un estado malo. No tienen ni baños ni agua. Y 1.7 millones de niños menos en las escuelas. Eso debería ser tema de alarma. Pero el tema de los homicidios y las personas desaparecidas debería ser una alarma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Morena se ha convertido en todo aquello contra lo que luchaba. El sábado vimos un bonito ejemplo. Abraza a los criminales de una manera hermanada con el huachicol fiscal. Pues al huachicol fiscal, perdón, pero si es toda una estructura de gobierno. López Obrador dijo que terminara el huachicol y en realidad lo que hizo fue expropiarlo. Si las estructuras criminales financiaron las campañas de Morena. Es más, quien primero lo detectó y lo dijo con toda claridad fue Porfirio Muñoz Ledo en la elección de Mario Delgado. Pero si no fuera suficiente, ahí están las denuncias del gobernador de Tamaulipas, del gobernador de Sinaloa, del gobernador de Nayarit, del gobernador de Michoacán, de la gobernadora de Guerrero. Es decir, Morena se ha convertido en un aparato criminal que utiliza los recursos públicos para autoaplaudirse en el Zócalo. A ver, y bueno, en el Zócalo, mientras pasaba eso, en Michoacán explotaba un coche bomba. De esto habla la presidenta ahora. Informe y les puedo informar o pueden informar a todas y a todos. Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo el mundo la conozca. Nada más preguntarle, ¿sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo. Fue la Fiscalía, tiene que explicar la Fiscalía también. Y todo tiene que ver
Mañana lo pueden explicar, pero tienen que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Entonces, por eso es muy importante que se haga toda la investigación y a partir de la investigación también catalogar el delito y que todo el mundo sepamos exactamente qué pasó, cuál fue la causa, quiénes los responsables. Y la Fiscalía, pues también que haga su parte en la investigación. Pues fue algo de la Fiscalía y mañana puede dar el Gabinete de Seguridad más información. A ver, Rubén Moreira, pues nos vamos a perder otra vez en la clasificación tal, pero pues es terrorismo, ¿no? O sea, lo que pasó ayer si fue nos tremendo. vamos a los El sábado. términos estrictamente del tipo penal, pues tal vez no lo sea, porque no estás generando esa sensación hacia la población, sino era un atentado contra lo que parece ser las fuerzas ahí comunitarias. Pero, bueno, ok. Pero los efectos reales, como tú lo dices, pues es de que causa terror, máxime porque algunos de las personas afectadas no tenían relación con la policía. Ahora, el tema es que mientras festejaban un estado idílico, un país de fantasía, pues en una entidad federativa que está controlada por el crimen organizado, estalla una autobomba. Y pasó un mes apenas, o sea, Sí. del Plan Michoacán. Sí, eso no va a funcionar si el gobernador no es removido, el gobernador de Michoacán, y no se asume una función desde la entidad. Porque lo que vamos a ver es que las fuerzas federales van a andar de un lugar a otro tratando de remediar lo que en los estados no se empieza a construir, que es la paz. Pero bueno. O sea, ¿como desaparición de poderes o no entendí? Se Michoacán. tiene que ir. ¿Sí? Se tiene que Desaparición ir. de poderes y que lo asuma el gobierno federal o cambiar al No, gobernador, no, porque es diferente. ¿No? Y es que mira, ahí todo está podrido desde el principio. Aquí trajimos una sentencia del Tribunal Electoral donde dice, intervino el crimen organizado. No lo suficiente para cambiar el resultado, o no lo suficiente fue demostrado. Entonces se tiene que ir el gobernador y empezar la reconstrucción de la paz desde nuevas fuerzas policíacas hasta nuevas condiciones de convivencia, pero eso tarda un tiempo. Ahora, ¿qué es lo que preocupa de este carro bomba? Pues que igual lo pusieron ahí, que lo ponen en otro lugar, máxime con las declaraciones que hizo el señor fiscal de Michoacán, que dice, no, es que no lo armaron aquí, lo traían Desde de Colima. Colima. Bueno, entonces lo ponen en Colima o lo ponen en Jalisco. Ese es el problema. Es un tema muy serio, porque es la activación de un carro bomba con una persona adentro. Es una escalada en la violencia del narco. Esa es una práctica que se hacía en Colombia y esencialmente eso sucede en muchas ocasiones cuando la persona que lleva el vehículo es extorsionada porque tienen presa o secuestrada a la familia. Es una señal que yo tomaría con mucha gravedad y quieran o no clasificarlo, para mí me parece terrorismo, así como están usando drones y están usando minas. O sea, las señales que se dan es que avanza. Maestro, ¿cómo que? No, dale. Está avanzando notablemente el fenómeno de la militarización del uso de la violencia. Y es notable. Acaban de matar a Carlos Manso hace un mes. Y Bedoya sacándose videos del gobernador de Michoacán, que ahí va al acarreo. En Culiacán tienen un año de guerra. Y el gobernador de Sinaloa, ahí tomándose selfies en el evento. ¿Qué quiero decir con esto? Que Morena está convertido en un pacto de corrupción e impunidad. Se protegen unos a otros. Mira, tendrían ya estar pensando, incluso hasta para salvar su propio proyecto, en que tuvieran la sensibilidad de hacer un lado a gobernantes que no tienen la sensibilidad y dañan a su población. Por lo menos que no pudre el proyecto. Pero el problema de Morena es que se le llenan esos mítines, que es una respuesta al evento del 15. Es una respuesta al 15 de noviembre. Claudio Sheinbaum solo decir, los jóvenes están con nosotros. No se preocupen por las plazas, preocúpense por bajar la violencia, preocúpense por estas cosas, Israel, porque el problema es que ustedes están de cuentacuentos y el país está en una tremenda crisis. Agricultores, transportistas, trabajadores públicos, personal de la salud. ¿Cómo definirías lo que pasó ayer? Magistrados que no pueden cobrar. Bueno, ¿Qué es? Yo creo que, a ver, es importante sí que la clasificación venga de la Fiscalía General de la República. Y me voy a explicar por qué, por el contexto. Bueno, en la el fiscal que dijo estamos. terrorismo y luego le cambiaron a Bueno, delincuencia lo que yo organizada. vi fue que fue una fiscalía que depende de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a
iniciar la carpeta de investigación, y esa fiscalía, que depende de esta fiscalía en materia de delincuencia organizada, tiene por ahí fiscalía de investigación de terrorismo, es una unidad, y creo que ahí fue donde se dio la confusión. El tipo penal, como menciona Rubén, no fue establecido por Morena. Ese artículo, que es el 139, me parece, fracción primera, en donde viene el tipo penal del Código Penal Federal, establece los requisitos para que jurídicamente se considere que es un delito de terrorismo. Y en este momento, pues yo también considero que no hay los elementos. ¿Y por qué es importante o por qué cobra relevancia la definición puntual de lo que ocurrió el sábado? Porque hay un contexto en que hay que decirlo, porque está sucediendo, no podemos obviarlo. Algunos miembros de la oposición están yéndose a arrodillar ante Estados Unidos a decir que necesitan su intervención, y este tipo de clasificación en ese contexto se vuelve políticamente relevante, y entonces sí hay que poner mucha atención en cómo se clasifica, y eso es lo que ha generado el debate. Desde mi punto de vista el Código Penal establece lo que se debe de entender por un acto terrorista, y es un tipo penal que no fue establecido por Morena, o que podría manipular Morena de alguna manera, sino fue por los gobiernos anteriores, que así quedó establecido, y por lo tanto creo yo que hay que atenernos a la definición que dé la fiscalía. ¿qué es el artículo? ¿Qué artículo es? 139 me parece. Dice: el Código Penal Federal de México define el terrorismo como actos violentos que usan sustancias peligrosas, ¿es ese? Ajá, sí. Que usan sustancias peligrosas, armas o incendios para dañar bienes, servicios o personas, creando terror para afectar la seguridad nacional o presionar a autoridades o particulares, con penas severas de prisión de 15 a 40 años, etcétera. Pues sí, no, a ver. O obligar, es que hay una parte final que dice, o obligar a para que tome una determinación. Al gobierno. Al final del tipo penal. A ver, no y. A ver, ¿es un acto de terror? Pues sí, en términos reales. ¿Cómo se va a tipificar? Yo creo que hay que esperar a toda la indagatoria, porque tú no sabes cuál fue el objetivo final de quien ordenó poner la bomba, porque tiene una parte subjetiva ahí. Entonces, pero ese es cómo se va a clasificar. Esta parte de que la oposición va con los americanos. A ver, con todo respeto, yo los que vi ahorita con los americanos fue ustedes, con el Mundial. O sea, los que vi. Y son los que se arrodillan, hacen todo lo que no piden. Ustedes son los más arrodillados de este mundo, carnal. Atienden todo lo que les piden. Pero eso de la FIFA no es humillación. Por eso. No, pero ahí andaban todos. Pues sí. Si no hubieran ido, lo hubieran criticado a la presidenta. Dame chancita. A ver, dale, Rubén. Dale, porque... El problema... el problema es que explotó un carro bomba. Sí, tenía explosivos, un coche y un ser humano adentro. Y se está atendiendo, porque es muy grave. No, el problema es que no debe suceder, no que se esté atendiendo. No, pues entonces, ¿a dónde vamos? No, el problema es que no debe suceder. ¿Y por qué suceden esas cosas? Pues porque una parte del territorio mexicano la tiene el crimen. En este país no hay soberanía, Azucena, porque no tienes un poder del Estado sobre todo lo demás. No, hay lugares donde los criminales son más fuertes que el Estado. Estos cuates empiezan con su discurso nacionalista, es que los gringos, es que los otros. No, hablen de los narcos, que son dueños de una buena parte del territorio de este país. Esa es la realidad. Y una buena parte es Michoacán, por no decir que casi todo. Regresamos con la conclusión. A ver, este tema de la ley de agua, Rubén, para no quedarnos con ese tema en el aire, porque entiendo que los campesinos y los transportistas se van a reunir esta semana con autoridades porque no quedaron del todo satisfechos, ¿no? Dijeron, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca. ¿Qué fue lo que falló ahí, Rubén? A ver, son varias cosas. La primera, 26 horas de discusión en la Cámara de las y los Diputados, un dictamen de 500 páginas, que es evidente que mucha gente de Morena, por no decir casi todos, no lo leyeron. Pues en el Senado no. Bueno, en el Senado se va y se le agregan otras 100 páginas y no se leyó. O sea, lo votaron los senadores y las senadoras de Morena sin leerlo. Primera premisa para hacer un cambio de este tipo: consulta a los pueblos originarios. No se realizó. Artículo 2 de la Constitución, apartado A. Pero entonces mintieron porque 14. Dijeron que sí se había realizado. No, ellos dicen, es que hay un artículo donde dice que se les va a consultar para las medidas administrativas. No, bueno, pues es otra cosa. Y luego se subieron por ahí varios
de la secta a decir, es que en el 2019 hubo una consulta. No, pero este texto que está aquí no se consultó. Ese solo hecho la hace inconstitucional. Segundo, las palabras mágicas que todo el mundo ha protestado de que se terminan la transmisión de concesiones se mantienen en el artículo 22 y en otras referencias. Tercera cosa, es una ley para lograr control político. De lo perdido lo que aparezca, pues yo creo que alguna gente lo está pensando así. Los empresarios, artículo 37 bis fracción 2, se les institucionalizó el chantaje. Dice, ¿cómo se hará el fondo de reserva, este gran fondo de agua? Pues con los que cedan concesiones. Ahí se institucionalizó el chantaje. Ahí le estás diciendo al empresario, tú me traes tantita agua y yo te perdono. Se creó toda una argumentación falsa. Dijeron, es que hay acaparadores y pusieron el nombre de varios políticos de opositores. Pero ahora luego hablaron de Fox. Sí, a ver, pero uno de ellos tiene 27 hectáreas. Bueno, luego subieron los de Morena y hicieron unos campeones del acaparamiento. Pero termino antes de que me corten acá los sensores. Pero, es que atasque suele caer lodo, pues. Pero decían, es que las refresqueras, es que las cerveceras, nombres, que digan nombres, quién y quién se los permitió. Y segunda, si no quieren industria, pues también díganlo. No, lo que quieren es control político para ponerse a chantajear desde una parcela hasta los grandes productores. Mira, efectivamente la ley del agua es esencialmente un esquema de control del gobierno. Por supuesto que había que poner orden, pero como hacen todo en Morena, es para controlar. ¿Quieren nombres? Mira, por ejemplo, la familia de Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, diputada de Morena, tiene una concesión de 2.8 millones de agua. Alfonso Romo, que era el jefe de oficina de López Obrador, el que hizo grandes gestiones para favorecer a Morena. ¿Dónde anda Romo, por cierto, después del... Pues es que es avergonzado. ¿En Monterrey? ¿En tu tierra? Sí, Sí. está ahí. 16.8 millones cúbicos. Pero la familia Monreal, Ricardo y todo su clan, tiene una concesión de casi 850 mil justo millones eso es lo que se cúbicos. quiere convertir, ¿no? entonces, ¿cuál por es el eso, problema? no tiene autoridad moral para hablar. Uno. Dos, si el mejorarlo. esquema fuera generar un modelo que permita no solo la certeza jurídica, sino una debida distribución, sería muy bueno. Pero la forma en la que hacen, ni consultan, ni consensan y agravian. Es más, por eso se movilizaron los agricultores. Pero mira, por eso es tan importante, y déjame un ejercicio nada más para regresar el mundo, porque eso es un buen ejemplo. ¿Cuáles fueron el centro de la narrativa de Claudia Sheinbaum que tiene que ver con este mundo que construyen? ¿Cuántas veces dijo Claudia el sábado la palabra víctimas? 0. Derechos humanos, 0. Desaparecidos, desapariciones, 0. ¿Cuántas veces dijo Michoacán? 1. Por el plan Michoacán. ¿Cuántas veces dijo migrantes? 2. Sí, y podemos seguir. Es decir, cuando ustedes cuentan una historia, cuentan un mundo fantástico y creen que son los únicos representantes del pueblo, se equivocan. No se están haciendo cargo que hay un enojo social que se está conectando. Llevaba una lista de 5 actores. Pero al final se desmovilizaron los campesinos. Pero el problema no está resuelto. El problema no está resuelto y cree que así se va a resolver. Y termino. Un saldo muy importante de los últimos 7 años es que ustedes destruyeron todos los mecanismos que utilizaban para llegar al poder. Lo que están construyendo es un gobierno protofascista. Se apoderaron ilegítimamente del legislativo, no tiene los votos que les dio el pueblo de México, tiene una mayoría espuria. Destruyeron a los autónomos, están apoderados del judicial y encima genera una práctica política de negación de la pluralidad de este país. Voy a tratar de utilizar mis 30 segundos que me dejan No, bien. no, tienes 1.30. Tienes 1.30, papá. La oposición se ha convertido en el escudito y en el garrotito para defender los intereses de los gandallas, que se robaban los recursos naturales. Ahí te va, César Duarte. Se te hizo su presa
el exgobernador de Sí. Chihuahua del Punto. PAN, A hizo ver, una presa, permítanme, dale, dale, mis dale. 30 A ver, sí, segundos, sí, no, dale. mis 30 No, segundos. eso no 30, Y no, ¿cuál pone 30 segundos? Dale. su presa 700,000 litros de agua. ¿Cuánto gasta una familia que nos está escuchando ahorita de la Ciudad de México, que digamos, estamos en la capital, gastamos mucha agua? 30 metros Oye, cúbicos. ¿y por qué- Permíteme, y por qué Morena no 30 lo metros extraditó? cúbicos al mes. ¿Y por qué no lo Quiere extraditaron decir y lo metieron a que la cárcel? ese gandalla de César Duarte tenía para 23,333 meses. Mientras una familia en México, de la Ciudad de México, tiene para gastar 30 metros cúbicos, él tenía para gastar 2,000 ¿Por qué años. no lo metieron a la el cárcel? agua de 2,000 años. ¿Por Dime qué no si lo eso metieron a la es, cárcel? mira cómo lo defienden. ¿Por Están qué muy no lo metieron a la enojados. cárcel? Porque ¿Cómo ese va a es ser un defenderlo claro, que lo metan a la ese es cárcel? un claro ejemplo. Es cierto no lo, te lo del enojes. agua de Sí, César Hasta alzan Duarte. la voz. Olvídate que lo Hasta metieron a alzan la la cárcel. voz y Te pides que gritas lo para metas, ¿por qué defender no lo eso. ¿Por metes qué a no la cárcel? defiendes? ¿Por qué no lo metes a la cárcel? Por eso la gente Israel. que tiene en su ¿Por qué no lo casa, meten a la en cárcel? Iztapalapa, sin agua, mientras aquel 700,000 litros para 2,300 Mételo a la años. cárcel. A ver, vamos- mételo a la cárcel. vamos Un a minuto aclarar porque varias empezamos a cosas, cerrar. Vamos a aclarar Vale. cosas. Nadie está defendiendo a nadie, pero no conectes cosas que no tienen conexión. Porque si a esas vamos, Américo Villarreal tiene más dotación de agua que César, hombre. O sea, y tú no lo estás mencionando. Menciona a los dos. Menciona a los dos. Yo no quería. Gobernador de Tamaulipas de Morena. Gobernador de Tamaulipas. reformó A ver, la discúlpame, discúlpame. Menciona. Morena. No, espérame, menciona a los Para dos. que todo se acabe. Américo Villarreal, Tiene- ¿dónde tiene esa agua? En su estado. ¿En su tierra? Sí, en su tierra. En el debate salieron las fotos de todos, hombre. No, pero ese no está conectado con que en Iztapalapa no haya agua. En Iztapalapa no hay agua porque llega a la red, el 100% que llega, el 40% se desperdicia. Y los señores tienen gobernando esta ciudad 30 años. No conectes una con otra. También Quitando te- Iztapalapa, bueno, pues Duarte, También- Américo Villarreal, Olga Sí, Sánchez, pero Fox. la ley, espérate, pero la ley va a muchas otras partes. Mira, pusieron ejemplos de alguien que tiene, un político del PAN, que tiene 27 hectáreas. Correcto, tiene 27 hectáreas y 2 concesiones, que no son suficientes para regar las Francisco 27 Ramírez, hectáreas. Miguel Mar- Uno de ellos, Ajá. sí, uno de ellos. ¿Esa es la medida, Israel? O sea, todo el que tenga 27 hectáreas y una concesión o 2 concesiones se las van a quitar. ¿Por qué no? No, porque eso es lo que dicen. O sea, como en tiempos de Goebbels, se suben y hacen grandes argumentaciones, pero la ley va por otro lado. O sea, ¿les van a quitar las concesiones, sí o no? No, no, ¿Bajo se les qué va argumento? a quitar. Bueno, A pues, nadie ¿para se qué les lo va a usas de quitar. argumento? A ver, otra les vez. van a quitar lo que dice Artículo la ley. 22, se termina la traslación de Lo que concesiones. significa, ¿qué? Traslado. Que no la puedes vender, que no la puedes heredar, salvo con un procedimiento larguísimo que pusieron ahí, y que no puedes usarla para el crédito. Eso ahí dice. O sea, digamos que artículo tú tienes 50 y ¿cuál es el pecado de la ley? O sea, ¿qué es lo que hace mal? Si tú tienes 50 hectáreas, no hay pecado, hombre. No, o sea, cualquiera, cualquier número. ¿Cuál es? A ver, tú tienes una pequeña propiedad con tu pocito de agua, la vas a vender la pequeña propiedad y va desvinculado de la concesión por más malabares que hicieron. Tienes que, esa agua va a una cosa que se llama fondo de reserva. Si hay capacidad, si otra gente no la pide, si no hay estrés hídrico y si Morena no deja de estar tirando el 40% del agua de la ciudad, a lo mejor te la regresan. Por eso es la molestia. Como nosotros le dijimos en tribuna, es que no se va a afectar a las personas, quítales la oración, quítales esa frase, obviamente no te lo aceptan. Esa es la verdad. Ahora, que le quiten a los acaparadores, que pues, se la quiten. Pero en la tribuna mencionaron otros que no dicen cuáles son. A ver, vamos dicen a las revisar. refresqueras. Con ello y el cierre, por favor. Cerramos, por favor, Israel Zamora. pues mira, se han dicho muchas mentiras, se ha manejado una narrativa ¿Hicieron consulta de la que pública? nace en la oposición acerca de que las personas ya no van a poder vender sus propiedades con las concesiones que tienen de agua. No, las concesiones, todos los que tienen concesiones actualmente se les va a respetar. Así viene en la ley. El que no quiera leer la ley, el texto, puede ver prácticamente 2 veces la semana pasada en las mañaneras. Se estuvo explicando incluso por el titular de Conagua, Efraín Morales, lo que realmente contempla esta reforma. Entonces, es mentira. ¿Cuál es el problema de Duarte, por ejemplo? ¿Qué es lo que no se puede permitir? Que tú acapares el agua de modo que afectes. Por ejemplo, la presa de Duarte
afectó muchos poblaciones o incluso agricultores que estaban en aguas abajo y ya no les dejaba llegar el agua porque él la acaparaba. Entonces, todos los que tengan concesiones se van a respetar. Si tú quieres incluso rentar tu tierra en donde tienes una concesión, lo vas a poder hacer. Entonces, es mentira lo que se ha dicho incluso que según es un crimen, si tú trasladas el agua, es mentira, lo han tratado de manipular. Bien. ¿Por qué razón mentir? Pues porque detrás de esos argumentos que pretendían para impedir la aprobación tanto de la ley como de la reforma a la ley de aguas nacionales, Muy bien. fue principalmente porque están defendiendo los intereses económicos Rubén. de algunos cuantos. A ver, aquí no defendemos a nadie. Artículo 22 dice, ya votado, los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Eso dice, o sea, no sean falaces. Artículo 2 transitorio. En tanto no se emita la normatividad señalada en el artículo transitorio anterior, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto, con excepción de las transmisiones y cambio de uso. Hombre, sí es retroactiva, pero así es Morena, te dice una cosa y hace otra. Es como lo que le pasó a los pobres funcionarios del Poder Judicial Federal cuando le dijeron, no hombre, no se preocupen, los vamos a jubilar y les vamos a indemnizar y les vamos a pagar sus pensiones, y no les pagan ni madre. Ese es el problema que traen. O los de Financiera Rural, que ahora no tienen para sus jubilaciones y pensiones. No le creas nunca a Morena, no le creas a Morena. Mira, Gracias, Rubén. Emilio. El tema esencial es que el asunto del agua viene a llover sobre mojado, el abandono al campo. La molestia de los campesinos toma esa dimensión. Y claramente lo que utilizan es una narrativa falsa. Una vez más es un instrumento de control político en la construcción de un régimen fascista. Lo que está haciendo Morena es poner ejemplos falsos. Ojalá hubieran actuado en el gobierno de López Obrador para meter a Duarte a la cárcel. Lo pudieron haber hecho. El tema del agua es grave, pero no solo es el único. Ahora es aliado de Morena, y ahí está el gobernador Corral, ahora es aliado de Morena. Es decir, son de una hipocresía y de una falsedad. Abrazan todas esas cosas. Y qué bueno, ojalá pongan orden en el tema del agua, pero a sus ricos ni los tocan. Ahí está Olga Sánchez Cordero con 2 millones de metros cúbicos de licencia. Ahí están los Monreal. Ahí está Alfonso Romo. El problema de ustedes es su incongruencia. Lo que quieren es utilizar las facultades del Estado para controlar y someter a los campesinos. Ojalá protegieran al campo. El abandono es brutal. Importamos más maíz. La crisis del campo es enorme y esto lo único que hace es aumentarlo. ¿Qué sucede? Morena es una buena fábrica de cuentos, pero lleva al país al fascismo. Gracias, Emilio. La Ley General de Aguas... a ver, bueno, dale. Perdón, rapidísimo. La Ley General de Aguas crea un derecho para que ahora las concesiones también se otorguen escuchando a los ciudadanos. Ese es el grave problema. Sin hacer consulta para como la hacen. oposición. Gracias, Israel. No hacen Gracias, Emilio, bonita semana a todas, a todos. Gracias, son las 9:34 minutos.